Hola muchachos, espero se estén encontrando súper bien. Vamos a hablar el día de hoy sobre neumonías. La agenda, vamos a hablar sobre las definiciones, epidemiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, abordaje diagnóstico, tratamiento y complicaciones. ¿Cómo se define la neumonía? Se define como un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, que su origen es infeccioso, sea bacteriano, viral, fúngico o parasitario, que se ocasiona por la llegada excesiva de gérmenes que sobrepasan las barreras o las estructuras o los elementos normales para lograr el aclaramiento o esterilidad de la vía aérea inferior. Entre los aspectos epidemiológicos, es la primera causa de muerte por infección, por ende es un problema de salud, con una incidencia anual de 2 a 5 adultos por cada 1000 habitantes, tiene un impacto negativo en las personas que han padecido esta entidad, ya que posterior al alta todavía existe un riesgo de mortalidad y ciertas complicaciones secuelares que pueden disminuir la calidad de vida de los pacientes. Su frecuencia se da mayormente en varones, en las épocas de invierno, en edades extremas de la vida y en pacientes con enfermedades concomitantes. El grupo de inmunosuprimidos, en donde entran pacientes VIH-Sida, pacientes con neoplasias activas, pacientes que pueden estar en tratamiento antineoplásico o inmunomoduladores o tratamiento biológico. Este grupo de pacientes, estas variables no se pueden aplicar por completo porque si bien tienen exposiciones a ciertas áreas de salud en donde pueden haber otro tipo de faenas, otro tipo de microbiotas, entonces por ende no las podemos aplicar en ellos. Si bien entre los mecanismos de daño, ¿ya? O mejor dicho, en los mecanismos de contagio, tenemos los aerosoles, donde va a haber exposición directa de los agentes causales, la contigüidad, la vía hematógena cuando hay focos infecciosos a distancia, ¿ya? Como ejemplo en los pacientes sépticos, que el foco primario no sea pulmonar, y las aspiraciones, de las cuales las aspiraciones están las micro y macroaspiraciones, siendo las micro contenido de la saliva, contenido de la microbiota oral, y la macroaspiración, si bien lo vamos a encontrar, obviamente va a ser contenido gástrico. Bien, que en este caso se da más que todo es en las neumonías broncoaspirativas, así que lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero para poder ir desglosando bien lo que es la neumonía, vamos a hablar el prototipo de la neumonía, que es la neumonía neumocócica. Esto igual vamos a hablarlo también un poco más adelante, pero dependiendo del elemento del alveolar afectado, vamos a tener o vamos a denominar a la neumonía de manera distinta. Por ejemplo, cuando hay neumonía alveolar que está afectado es el neumocito, el espacio alveolar, vamos a hablar de neumonía alveolar, ya estoy redundé allí, o genuina, porque el prototipo de las enfermedades alveolares es la neumonía. ¿Ya? Si hay compromiso del intersticio, se denomina neumonía intersticial o neumocitis. ¿Bien? Y cuando hay componente mixto, hablamos de una neumonía mixta o de daño alveolar difuso. A lo largo del tiempo se ha logrado separar de manera didáctica las fases de la neumonía en el tiempo. ¿Ya? Entonces, la neumonía se puede dividir en las fases de congestión, hepatización roja, hepatización gris y fase resolutiva. Si bien en la fase de congestión vamos a ver un lóbulo afectado, hiperémico, rojo oscuro y pesado, con una superficie al momento del corte, con un fluido líquido turbio, espumoso,
gris rojizo con consistencia aumentada. A nivel microscópico vamos a ver un exudado alveolar, ¿bien? Esto se da entre las 24 y 48 horas posterior al contagio, y al término de la congestión, ese exudado alveolar es rico en fibrina, ¿ya? Posteriormente, al cabo de entre el segundo y cuarto día, vamos a ver lo que es la fase de hepatización roja, donde vamos a ver el corte, va a ser un corte rojo oscuro, luego rojo azulado, granular y seco. Y los alvéolos normalmente están ocupados con un exudado rico en fibrina, va a ser un exudado también heterogéneo, porque van a haber eritrocitos abundantes, va a haber, perdón, eritrocitos escasos, vamos a ver macrófagos alveolares leucocitos abundantes, y es el clímax de la congestión sanguínea o la congestión capilar. Si bien en la hepatización gris, que se da entre el cuarto y sexto día, es como el clímax de la enfermedad, aquí el máximo volumen pulmonar se va a dar, puede llegar inclusive a pesar 2 kilogramos, es un pulmón que está comprimido por la importante ingurgitación, por el edema que hay, y que las estructuras, entre comillas, sanas, regionales, pueden inclusive esos segmentos pueden estar atelectásicos. Histológicamente vamos a ver una superficie gris, granular seca, una ocupación alveolar por exudado uniforme, con mucha fibrina y abundantes leucocitos. Filamentos de fibrinas que pasan de un alveolo a otro por los poros de Kohn, que son los poros alveolares, ¿ya? Y eritrocitos al momento de estudiar el exudado, que van a estar hemolizados. La fase resolutiva, también denominada hepatización amarilla por algunos autores, debido a la esteatosis leucocitaria por la degeneración grasa de los macrófagos y algunos leucocitos, ¿ya? Esta fase se da, como les dije, del sexto al 12º día. Signo de que se instaura esta fase es la reaparición de macrófagos nuevos, ¿ya? Que es el signo como tal del inicio de esta fase. Va a haber fibrinolisis, fagocitosis del neumococo, y por ende, allí los macrófagos destruidos dan paso a la esteatosis que les había mencionado. En resumen, va a haber un exudado fluidificado que se reabsorbe una parte por la linfa, por el sistema linfático, y otra que va a ser expulsada por la expectoración. De manera didáctica, bueno, tenemos la clasificación. Las clasificaciones van por el agente etiológico que determina el tratamiento. Aquí vamos a tener neumonías agudas extrahospitalarias, neumonías atípicas extrahospitalarias, neumonías hospitalarias, neumonía por broncoaspiración o por aspiración, como la queramos llamar, neumonías crónicas, neumonía necrotizante o necrosante, absceso pulmonar y neumonía en un anfitrión inmunosuprimido. También, dependiendo de la presentación clínica o contexto clínico, va a haber neumonía típica, neumonía típica o atípica. Si bien, bueno, esto ya lo vimos, que es cuando vemos que es la neumonía alveolar o la neumonía intersticial. Ahora bien, vamos a hablar como tal de la neumonía adquirida en la comunidad, como tal es la neumonía aguda extrahospitalaria. Es una enfermedad que se caracteriza por los síntomas de infección aguda de la vía respiratoria baja y que hay presencia de opacidades en la radiografía de tórax de una aparición reciente y que no se explica por otra causa, que en los diagnósticos diferenciales sería el edema pulmonar o infarto pulmonar. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los pacientes en edades extremas, enfermedades crónicas concomitantes, inmunosuprimidos y disminución de la actividad esplénica o pacientes que tengan esplenectomía. En este grupo, como lo vimos en vacunas, si lo podemos recordar, los pacientes con esplenectomía tienen una actividad ineficaz de la opsonización de gérmenes capsulados. Entonces, los pacientes con esplenectomías traumáticas, pacientes con anemia falciforme, que ellos en el fondo, vamos a un término como tal, tienen una autoesplenectomía, ¿ya?
tienen riesgo a infecciones por neumococo. Así que es importante saber esto. Esta tabla que me gustó bastante, bien, extraída de Neumosur, su última actualización de neumonía adquirida en la comunidad, ya nos agrupa dependiendo de la condición qué patógeno pudiésemos pensar, ya, que va, por ejemplo, pacientes que han andado en cruceros o expuestos a aires acondicionados 2 semanas previas al inicio de los síntomas, podemos pensar en Legionela, así como los pacientes en residencias de asilos, ya, o pacientes de tercera edad, como vamos a pensar en el neumococo, enterobacterias, ¿ya? Así como también, bueno, los residentes en prisiones, que también están expuestos a Mycobacterium tuberculosis. Bien, en pacientes alcohólicos también debemos pensar en gérmenes de la cavidad oral por el hecho de las aspiraciones por el compromiso del estado de conciencia. Pacientes hebóticos, importante pensar no solo en neumococos, sino en Pseudomonas aeruginosa. Pacientes con bronquiectasias colonizados por Pseudomonas también, y también en el Staphylococcus aureus. Bien, en esplenectomía, el principal, como le digo, el neumococo, ¿ya? Así que bien, esto es sumamente importante. Si bien acá les desglosé, porque también separarlos ya en los agentes en los pacientes inmunosuprimidos para que lo veamos un poquito más detallado y no tan concentrados como en la lámina anterior, vemos que entre las bacterias va desde la Pseudomonas aeruginosa hasta Staphylococcus aureus, como nocardia y otros elementos atípicos que pueden ser inclusive el mismo micoplasma. Entre los hongos y el aspergillus, el mucor, aunque el mucor es más en pacientes diabéticos, la cándida y el criptococcus, frecuente en pacientes VIH, tanto sus variables como la neoformans o neoformans gatti, virus como el citomegalovirus, o la presencia de otros virus como por ejemplo varicela zoster complicada, la neumocitis giroversis en pacientes VIH positivos, así como también, bueno, que también se pueden presentar en otros casos, ya raros, pero también se pueden presentar en pacientes con cirrosis hepática, pacientes con inmunodeficiencias primarias. Micobacterias también hay que pensar y parasitarios. Acá también podemos ver la frecuencia, bien, de los agentes en la comunidad, ¿ya? La causa de hospitalización y el ingreso en UCI. Y como podemos ver, el Streptococcus pneumoniae es el que impera sobre el resto de los agentes. Si en la clínica, es una clínica que, bueno, bastante estudiada, categórica, en donde los pacientes con fiebre, esta es la clínica típica, pacientes con fiebre alta, continua, ¿ya? Precedida de escalofríos, dolores pleuríticos, en el caso de que las condensaciones sean más periféricas y puedan irritar la pleura, disnea por el tema de disminución de las reservas pulmonares, y obviamente la tos, ya que como tal estos son los signos que se agregan, pero la tos es uno de los signos cardinales. Bien, parte del cuadro clínico vamos a ver taquipnea, taquicardia, matidez a la percusión, en dado caso que sean muy periféricas, las neumonías, crepitantes, ¿ya? Crepitantes finos, va a haber broncofonía, y en el caso de derrame pleural, matidez, soplo en E, y todo lo relevante a la clínica propia de los derrames pleurales. En este caso sería un derrame paraneumónico, que ya los vimos anteriormente, que son complicaciones. Está el complicado, no complicado, y obviamente el empiema. Si bien, bueno, tenemos las presentaciones típicas y atípicas. Las típicas, de comienzo rápido, menor a 48 horas, y la clínica que ya vimos anteriormente, donde va a haber escalofríos, fiebre, tos productiva, ¿ya? Rumbrosa, el dolor torácico y, bueno, con las características pleuríticas. Y los cuadros atípicos, más frecuentemente con micoplasma, con virus, vamos a tener tos no productiva, molestias torácicas inespecíficas, y que pueden haber expresiones extrapulmonares, como artromialgia, cefalea,
alteración del estado de conciencia, síntomas gastrointestinales, oculares también, como es el caso del micoplasma, que pueden haber secreción ocular. En el caso de estas alteraciones podemos ver también un ejemplo en la neumonía viral por SARS-CoV-2. Así que son cuadros que a veces no son tan floridos y pueden llegar a ser un reto diagnóstico. El diagnóstico, bueno, si bien están los criterios diagnósticos, vamos a tenerlos para enfermos tratados de forma ambulatoria, un ambiente antes de la hospitalización, donde no tenemos alguna prueba paraclínica o prueba auxiliar. Vamos a tener síntomas de infección respiratoria de la vía respiratoria baja, ¿ya? Donde va a haber tos y que pueda haber uno de los siguientes síntomas, por ejemplo, disnea, dolor pleurítico o expectoración purulenta. También alteraciones locales objetivadas a la exploración física, que no estaban previamente, como por ejemplo crepitantes, ya la broncofonía, ¿ya? También que se agregue uno o más síntomas generales, como sudoración, escalofríos, mialgia o temperatura corporal por encima de 38 grados Celsius, y que no haya, o que haya ausencia de cualquier otra causa que explique los síntomas. Entre los paraclínicos, bueno, obviamente hay séricos, pero vamos a hablar específicamente de los estudios radiológicos, que tenemos la rayos X de tórax, indispensable, posterior anterior y lateral ante la sospecha, obviamente si queremos explorar el pulmón que tenga los hallazgos semiológicos patológicos. Y la tomografía. ¿Qué vamos a encontrar? El patrón alveolar. Ya sabemos qué es el patrón alveolar, pero vamos a repasarlo. Son opacidades grandes, de más de 0,5 centímetros de diámetro, que son mal definidas, con bordes difusos, ¿ya? Que hay una coalescencia precoz, por lo ende van a haber imágenes de condensación, presencia de broncograma o alveograma aéreo, puede ser localizado o difuso y que se observan cambios rápidos en poco espacio de tiempo, ¿ya? Ya les traigo imágenes, como siempre les traigo imágenes. Acá vemos una condensación pulmonar derecha, ¿ya? De lóbulo superior. Ven, en esta imagen, esa flechita, ahí les puedo señalar el broncograma, cómo pasa por el extremo superior de la condensación. En la imagen que tienen a su derecha, vemos toda la condensación que se puede apreciar y también los broncogramas aéreos que se ven hacia anterior. Bien, acá podemos verlo mejor, podemos ver una imagen similar más, con mayor progresión de la condensación, patrón alveolar categórico, y haciendo zoom podemos ver el broncograma bien delimitado. Inclusive acá en la lateral también podemos ver ese puntito que ven en el centro, eso es un vaso sanguíneo, ¿ya? Pero si pueden ver el resto, vean cómo se ve todo los broncogramas, cómo se desdibujan. Acá en un estudio tomográfico podemos ver igual en la ventana pulmonar la condensación con el broncograma aéreo, que es patonhormónico, un hallazgo típico en la neumonía genuina, ¿ya? Y en la ventana mediastínica, que está a su derecha, bien, podemos ver de igual forma el bronquio, cómo se discurre por todo ese parénquima afectado. Acá, una rayos X de una neumonía atípica. ¿Por qué atípica? Porque hay patrón intersticial bilateral, ¿ya? Que inclusive acá haciendo zoom lo podemos ver, esas imágenes traviculares que se ven, ¿ya? Y compromiso nodular, que acá viendo este gráfico podemos extrapolarlo a la imagen que vemos a la izquierda y que se puede ver de manera notoria. ¿Qué otros elementos tenemos paraclínicos? Ya, a nivel de la morfología de la sangre periférica va a haber leucocitosis con neutrofilia. También la solicitud de, esto es más que todo para ver la gravedad de la enfermedad, azoados, función hepática, ¿ya? La proteína C reactiva nos orienta también, ya que los procesos neumocócicos o la neumonía genuina o neumonía alveolar eleva la PCR de manera considerable, mientras que en algunos cuadros atípicos, en algunos, ojo, puede estar elevada de manera discreta. La procalcitonina
es un marcador que, si bien nos orienta más que todo o nos ayuda, es para ver si en algunos casos estamos en presencia de cuadros severos, pero más que todo se usa es para el tiempo de duración y cuándo retirar la antibiótico-terapia, más no al inicio. El inicio queda eh, ya de manera exclusiva al examen físico, a los hallazgos que veamos, al contexto clínico del paciente. La pulsioximetría, bien, esto es más que todo para buscar la hipoxemia en enfermos ya que tengan una hipoxemia importante, o aquellos pacientes que tengan riesgo de hipercapnia o hipercarbia, como es el caso de los pacientes hebóticos o con fibrosis pulmonar. Ya tener una saturación por debajo de 92 es un elemento que al examen, a la exploración de los signos vitales nos ayudaría para poder considerar la realización de gasometría arterial y precisar si el paciente se encuentra ante una insuficiencia respiratoria aguda. Estudios de cultivo del esputo para poder documentar el agente causal. En pacientes con neumonías moderadas o graves, indispensable solicitar hemocultivos, ¿bien? Y también para medir en orina el antígeno para Streptococcus pneumoniae, si está disponible. Ya recuérdense que hay las formas muy severas de infecciones por neumococo, que siempre hay que, en el caso de neumonías graves, hay que siempre descartar. Ante la sospecha de legionelosis, pedir el antígeno en orina. Existen tablas, instrumentos clinimétricos para medir la gravedad de las neumonías. Algunos algunos con una validación y que hay una seguridad de que que aporte información y que es fidedigna la gravedad del paciente, como lo es el CUR-65. El CUR viene de su sigla, que es confusión, alteraciones de la urea, de la frecuencia respiratoria y de las alteraciones en la hemodinamia. Si bien acá este instrumento, bueno, tiene sus ventajas, es muy útil en las unidades de urgencias por lo fácil de recordar y de su aplicación, ¿ya? Y por otra parte, que número de variables es muy poco. Entonces, pueden escaparse elementos que nos pueden hablar de que el paciente está aún más grave de lo que nos pudiese marcar esta escala. Ya, como les dije, el estado de confusión, la concentración de urea en sangre, la frecuencia respiratoria y la inestabilidad hemodinámica, también que falta de nombrarle la edad, nos habla nos permite hacer puntos de corte en neumonía leve, moderada o severa. Los pacientes con neumonía leve, obviamente un riesgo de mortalidad bastante baja, y se puede considerar el manejo de estos pacientes de manera ambulatoria. Solo si el paciente tiene enfermedades concomitantes y que están inestables, no están controladas, es un criterio para que, a pesar de ser una neumonía leve, el paciente se maneje de manera intrahospitalaria. Si no, bueno, puede manejarse de manera ambulatoria en domicilio. Si el paciente presenta dos factores para neumonía, dos factores de riesgo o dos ítems de la escala, obviamente el paciente esté estable o no, las comorbilidades, el paciente se tiene que quedar hospitalizado para recibir tratamiento intrahospitalario. Y si presenta más de 3 factores o 3 elementos de la escala, estamos hablando de neumonía severa con un alto riesgo de mortalidad, por lo tanto el manejo tiene que ser hospitalizado. Si el paciente presenta de 4 a 5 factores, el paciente debería ser manejado en unidades de pacientes críticos. Por acá tenemos la escala o los criterios de gravedad de Fine, ¿ya? O el PESI score, que es un poco más extensa, ampliamente validada. Podemos clasificar el paciente de clase 1 a clase 5, siendo que la clase 5 es la que tiene mayor tasa de mortalidad, ¿ya? En los 30 días posterior a el diagnóstico de la neumonía. Sin embargo, acá, a pesar que están estos criterios, existen inclusive otros como el SMART, el SCAP. Me gustó esta escala porque también mete
pues, también engloba otras condiciones de los pacientes que es importante tenerlos a la mano. ¿Cuándo ingresar a planta o cuándo ingresar a cama básica? Aquí vamos a considerar el puntaje del CUR, importante, en los grupos de FINE, si es un grupo 3, y el paciente en el momento de la observación, en la urgencia, no evoluciona de manera favorable, el paciente tiene que quedarse hospitalizado. El grupo 4 y 5 sí o sí se queda hospitalizado, ¿ya? Aquí inclusive deberíamos considerar un grupo 5 manejo en UPC, pero este resumen me gustó mucho de la Sociedad Española de Neumología. En España le llaman a la neumonología, a los broncopulmonares así. Manejarlo en planta. Importante este elemento, la indicación social, el entorno familiar o social que no garantiza el cumplimiento del tratamiento. Aquellos pacientes que pese a que están estables, una neumonía leve y que sabemos que tenga algún, por ejemplo, pacientes de tercera edad que sabemos que su entorno no le va a permitir cumplir el tratamiento y que vamos a tener un paciente con alto riesgo de llegar gravemente enfermo, es preferible dejarlo hospitalizado. O pacientes con domicilios muy lejanos y que la ubicación geográfica no le impide tener un centro de salud que lo vigile de manera acorde, ese paciente se tiene que quedar hospitalizado. Otros factores que no se encuentran en las escalas, como por ejemplo el paciente que tenga esplenectomía, patologías neuromusculares que comprometan el fuelle respiratorio, deformidades en la caja torácica, sea tórax carinatum, sea tórax excavatum o algún tipo de alteraciones, otro tipo de alteración torácica distinta, sumado a esto la saturación por la pulsioximetría, ya, o que además tenga neumonías multifocales. Estos pacientes deben quedarse hospitalizados por el riesgo, por ejemplo, en las multilobares, de que tienen menos reservas pulmonares y pudiese evolucionar hacia la insuficiencia respiratoria aguda más rápido. Para los criterios de UCI hay instrumentos que si bien necesitan aún validación, ¿ya? Todavía nos regimos por los criterios de la Sociedad Americana del Tórax y de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la IDESA o ICSA, donde tenemos que considerar criterios mayores y menores, ¿ya? Con tener cualquiera de los criterios mayores, el paciente debe ingresar a la UCI. O, por ejemplo, tener 3 o más de los 9 criterios menores. Entre los criterios mayores, bueno, la necesidad de ventilación mecánica no invasiva, un criterio per se de que el paciente debe estar en una UCI, ¿ya? O que haya un choque séptico y que amerite, no haya respondido bien a volumen y que el paciente amerite aminas vasoactivas. Por otra parte, los criterios menores, aquí tenemos la frecuencia respiratoria mayor a 30, en los pacientes con EPOC mayor a 24, en pacientes con PAFIs iguales o menores a 250 milímetros de mercurio, hipotensiones que sabemos que amerita una reanimación con cristaloides bastante intensiva, infiltrados múltiples, confusión o letargo, pacientes con uremia, pacientes con leucopenia, pacientes con trombocitopenia o hipotermia son candidatos a unidades de cuidados intensivos. Recordando que los últimos 3 son signos de disfunción. Así que es importante que estos pacientes se manejen porque tienen alta tasa de mortalidad. El tratamiento. Si bien, bueno, el tratamiento dependerá obviamente de la gravedad del paciente, ¿ya? Si bien, bueno, acá lo podemos dividir de una manera bastante sencilla en severas y no severas. En las no severas tenemos el tratamiento ambulatorio de primera línea, sería amoxicilina vía oral de 0,5 a 1 gramo 3 veces al día. O 1,5 a 2 gramos 2 veces al día. De segunda línea pudiésemos usar macrólidos tipo acitromicina o claritromicina, ¿ya? En el caso de que, bueno, el paciente, pese a que es una neumonía no severa y esté en el hospital, ¿ya? Pero que su causa de hospitalización no sea necesariamente la neumonía, un paciente que ingresó por otra entidad clínica, ¿ya? Y, por ejemplo, un paciente quirúrgico, ¿ya?
y que tiene menos de 48 horas en el hospital, estamos considerando que el paciente tenga una neumonía adquirida en la comunidad, debe tratarse de igual manera, ¿ya? Ojo, sabiendo que el paciente no tenga riesgos de resistencia, que no es más que haber estado expuesto 90 días antes a algún antimicrobiano, ¿ya? O que no esté en ese momento cumpliendo algún régimen antibiótico, ¿no? En el contexto, bueno, el otro grupo de pacientes, ya, que son los pacientes que tengan riesgo de resistencia o estén en algún esquema con antibiótico terapia, ya, acá, bueno, podemos mantener el uso de amoxicilina, ya, de la misma dosis como les comenté, más macrólidos, o si hay algún tipo de alergia, pudiésemos usar a los betalactámicos, pudiésemos usar algún tipo de fluorquinolona, ¿ya? Pudiésemos usar la levofloxacina o la moxifloxacina, que tienen buena penetrancia en el parénquima pulmonar. Opciones endovenosas como la ampicilina, ¿ya? La ampicilina sola, o penicilina benzatina. Sumado a este tratamiento, bien serían tratamientos dual con alguno de los macrólidos. De segunda línea, pudiésemos usar cefuroxima, ¿bien? O ceftriaxona, que es mucho más cómodo por ser una dosis diaria, ¿ya? Y que normalmente no tiene ajuste renal. Sumado a esto, el macróleo. Ahora bien, en las neumonías severas, ya obviamente el paciente se debe manejar dentro del hospital y el tratamiento sería amoxicilina con ácido clavulánico endovenoso. No tenemos acá la opción, este es el tratamiento de primera línea, bueno, junto con el macróleo. Pero en Chile no hay la presentación endovenosa como tal. Entonces, hay otras opciones, como por ejemplo ciprofloxacino, inclusive las cefalosporinas de tercera generación, la penicilina benzatina, y todas estas en concomitancia con un macrólido, que puede ser la citromicina, claritromicina o de la telitromicina. Este cuadrito también se los traigo, ya que hay fármacos, algunos aceptados por el FDA, otros no, otros aceptados por la Agencia Europea de Medicamentos. Tenemos lo que es la ceftarolina, bien, que tiene cobertura para con Staphylococcus aureus, ¿ya? Y que está aprobado, al igual que el cesteobiprol, otros fármacos, como lo es en el caso de la omandaciclina y la lefumalina, también tienen espectro para los estafilos meticilinos resistentes, ¿ya? Y que viene en presentación oral. Además de esto, también tiene espectro para legionela y algunos gérmenes atípicos, sin embargo, aún no están aprobados. En esta tablita, también, esta más que todo por las guías españolas, si bien no va más allá, no cambia mucho, bien, sobre lo que usamos actualmente, ¿ya? Pero divide los pacientes en los grupos, sea ambulatorio, de planta o UCI, ¿ya? Acá, una tablita que podemos tenerla en la mano, ya que a veces, a pesar, bueno, ya cuando ustedes estén en la práctica médica, existen aplicaciones, por ejemplo, o también manuales de bolsillo, como es el Sanford, que nos da las dosis que con tantos tipos de antimicrobianos se pueden olvidar algunas, pero en esta tabla bastante completa, con fármacos del día a día y otros que no son del día a día, con su dosis reglamentaria. Acá también olvida, si hay la sospecha de infección por influenza, el inicio del oseltamivir tiene que ir a la par, ¿ya? Solo siempre y cuando haya la sospecha de que haya una infección viral o que haya una infección concomitante, ¿ya? Ahora bien, ¿cuándo ingresar? ¿Cuándo ingresar? Obviamente cuando el paciente mejore sus condiciones clínicas, pero más que todo, esto me gustó más, que es cuándo no dar de alta al paciente, ¿ya? ¿Cuándo no dar de alta? Cuando en las últimas 24 horas
han tenido por lo menos 2 de los siguientes síntomas: que siga febril, que siga la frecuencia respiratoria por encima de 24, que siga con frecuencia cardíaca por encima de 100, que presente pues, presiones sistólicas por debajo de 90 milímetros de mercurio, que su saturación al aire ambiente, o sea, la fracción de inspirado oxígeno, a 0.21% sea por debajo de 90, que haya alteraciones de conciencia, que haya alteraciones, y que esto nos lleve más que todo a la imposibilidad de que el paciente pueda comer sin ayuda, ya que existe el riesgo de que tenemos un paciente por NAC y que nos pueda regresar por una neumonía broncoaspirativa, ¿ya? En este grupo de pacientes, al igual que los pacientes febriles, lo ideal es prolongar la hospitalización hasta que mejoren sus condiciones clínicas. Las complicaciones de la neumonía no son más que el absceso pulmonar, los empiemas o derrames paraneumónicos no complicados o complicados y la diseminación hematógena en el contexto de un cuadro séptico. Acá tenemos las neumonías atípicas extrahospitalarias, entre ellas entran los grupos de las virales y los micoplasmas. Tenemos los grupos de tipo A y tipo B, ya el virus incital respiratorio, bien, adenovirus, virus de la rubiola, varicela, rinovirus y el micoplasma, que es el mayor exponente de las neumonías atípicas. ¿Ya? En el fondo, aquí hay compromiso intersticial, bien. Sin embargo, la evolución de estos, más que todo en algunos casos, en la forma más severa, hay necrosis celular y esto va a inducir a una respuesta inflamatoria importante, ¿ya? A nivel del intersticio, donde es con frecuencia su compromiso, ¿ya? En el fondo, bueno, el micoplasma, su grupo es más que todo jóvenes, adultos y niños en comunidades cerradas, por lo menos abuelitos, ya en casas de estadía prolongada. Bien. Y la clínica, como ya les había he comentado, se puede comportar como un cuadro gripal, bien, o pueden tener manifestaciones extrapulmonares que, nuevamente digo, puede llegar a ser un reto diagnóstico. Así que saber los aspectos epidemiológicos del paciente y que en este caso también el estudio radiológico nos orienta mucho, ya que difiere bastante de las neumonías alveolares. Si bien para hablar ahora de neumonías intrahospitalarias, ya es importante saber qué consideramos como neumonías intrahospitalarias. Como tal, la neumonía intrahospitalaria propiamente dicha es una neumonía que se ha presentado 48 horas después de la admisión del paciente en el hospital y que el paciente no esté intubado al momento de la admisión. ¿Bien? La neumonía asociada a ventilación mecánica es aquel paciente que desarrolla un foco neumónico y elementos que nos orienten a favor de esto. Posterior a las 48 horas de inicio, la ventilación mecánica invasiva, no su estadía en la UCI, muy distinto. Es del momento que es intubado el paciente. Y la neumonía asociada al contacto con el sistema de salud sanitario o neumonía nosocomial. Esta también la podemos resumir en neumonía asociada a centro de salud. Es en los casos de los enfermos que en los últimos 90 días anteriores a la infección fue hospitalizado por más de 2 días, ¿ya? O permanecer en una residencia de cuidado o un centro de cuidado crónico recibiendo antibiótico-terapia endovenosa, que sean pacientes que estén con quimioterapia, ¿ya? O que en los cuales se trató una herida en los 30 días anteriores a la infección actual, ¿bien? Como tal, bueno, aspectos epidemiológicos o generales de la neumonía intrahospitalaria es la segunda causa de más frecuente de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, seguida de las infecciones por catéteres o infecciones cutáneas. Es la principal causa de infección nosocomial en unidades de cuidados intensivos. La neumonía intrahospitalaria prolonga incluso la estadía de los pacientes con una media de 7.6. Y esto acarrea al Estado inclusive el gasto de más de 1.2 billones de dólares. Cada episodio de neumonía nosocomial redondea casi los $6.000. Quiere decir que esto es
una entidad que trae bastante gasto al Estado y su prevención es importante. Por eso los tiempos, acortar los tiempos de hospitalización en los pacientes, intentar solventar el problema de salud del paciente es indispensable, ¿ya? Como les dije, las neumonías pueden traer complicaciones más allá de sacar al paciente del cuadro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las comorbilidades, ya pacientes que están inmunosuprimidos, por las entidades que los haya motivado a la hospitalización, o enfermedades ya como la diabetes o algo que tenga deprimido el sistema inmune, inmovilidad del paciente por un mal saneamiento de la vía aérea, un inadecuado toilet, colonización de la orofaringe y del estómago por microorganismos, recordando que estos pacientes generalmente no toleran muy bien la posición supina. O mejor dicho, la posición supina trae a que haya reflujo, y esto, como les dije, es una de las principales causas no solo de la neumonía broncoaspirativa, sino también neumonías nosocomiales. ¿Ya? Los pacientes también, en la mayoría de los casos, están expuestos a antiácidos, o mejor dicho, a protectores gástricos, que, como para recordar, el uso de estos fármacos, como los IVP, como los niveles de receptores H2, ya hacen que el pH gástrico suba, ya se intente alcalinizar. Por debajo de 2 sabemos que estamos libres de cualquier patógeno, pero ya estos fármacos pueden llevar hasta un pH hasta 5. Y esto permite que sobrevivan ciertos agentes y más el resto de los factores de riesgo, llevar a desarrollar una neumonía nosocomial. También es el caso de la zona nasogástrica, que si bien nos protege la vía aérea, entre comillas, esto también por el flujo continuo de alimentación puede llevar a que se sobrepase el llenado gástrico y haya reflujo, y por ende tengamos el desarrollo de neumonías nosocomiales. Y también los pacientes intubados, ya al momento de la intubación podemos, pese a que sea lo mejor y sea el médico más diestro, en algunos casos se puede llevar o puede arrastrarse microbiota de la flora oral hacia la vía aérea y desarrollar una neumonía intrahospitalaria, o en este caso sería intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿ya? Entre los agentes que tienen mayor relevancia, la Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia coli, Serratia marcense, Proteus mirabilis o Proteus SPP, como tal. Y en las unidades críticas con pacientes ventilados, el Staphylococcus aureus meticino resistente, el Streptococcus pneumoniae también cobra importancia acá, y la hemofiloinfluenza serían más que todo neumococos nosocomiales, ¿ya? También dependiendo de la faena, ojo, por eso es importante saber qué tipo de gérmenes se encuentran en cada unidad. Hay unidades que también hay Acinetobacter baumannii, ¿ya? Hay también que hay Klebsielas, que son multidrogresistentes. Entonces es importante conocer la faena para saber ante qué vamos a enfrentarnos y qué antibiótico pudiésemos usar. Los criterios diagnósticos, bueno, la aparición, no, o mejor dicho, la nueva aparición o progresión de infiltrados pulmonares, en el caso que el paciente venga en el contexto de un foco infeccioso, ver si el paciente viene progresando o viene empeorando desde el punto de vista respiratorio. La presencia de 2 o más criterios clínicos que serían fiebre, leucocitosis o leucopenia y secreciones bronquiales purulentas, ¿ya? Que aquí va el aumento de la cantidad de la secreción o cambios en el carácter de la secreción. Pacientes intubados que vengan con secreciones hialinas y que posteriormente se tornan purulentas, adherentes, esos pacientes hay que sospechar sea desde una traqueobronquitis asociada a la ventilación o una neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿ya? O que el paciente en sala empiece a presentar tos purulenta. Esos pacientes hay que sospechar en neumonías nosocomiales, ¿ya? Y es importante recordar que todo es clínico, ¿ya? Los niveles de procalcitonina y PCR nos van a sustentar nuestra sospecha clínica, más no nos va a dar el diagnóstico definitivo. Ahora bien, el tratamiento. En el tratamiento, si bien este esquema me gustó bastante, ¿bien?
Acá se hacen ciertas preguntas para saber qué antibiótico vamos a usar, ¿no? Partiendo con, ¿es necesaria la ventilación asistida debido a neumonía? ¿O está presente, o hay presencia de signos de shock? ¿O se han utilizado antibióticos en los últimos 90 días previos a la hospitalización? Si es así, el paciente tiene riesgo de resistencia, es un paciente gravemente enfermo, respondiendo a las dos primeras preguntas, y es un paciente que deberíamos usar terapia dual, sería piperacilina tazobactam, cefepime o ceftazidima, levofloxacino, imipenem o meropenem, amikacina, gentamicina, tobramicina o astionam, ¿ya? La idea es que tengamos un tratamiento combinado, ¿bien? Si la respuesta es no, nos hacemos otros interrogantes. Cambios pulmonares estructurales que aumenten el riesgo de infección por bacterias gram negativas, como por ejemplo los pacientes que tengan bronquiectasia, fibrosis quística o inclusive el mismo paciente con EPOC. Entonces, si la respuesta es sí, sabemos que son pacientes que están colonizados, que han estado expuestos anteriormente, puede haber el riesgo de que haya gérmenes resistentes. Nuevamente caemos en los antibióticos que ya nombramos. Si la respuesta, bueno, aquí también nos hacemos otra pregunta. Si la frecuencia de presentación de Staphylococcus aureus meticidina resistente en la unidad desconocida es mayor a 20% o hay antecedentes de infecciones por meticilina resistente, entonces aquí deberíamos asociar vancomicina o linezolid, ¿ok? Esto nos vamos a hacer en las primeras tres preguntas que vimos. Otra de las interrogantes sería la frecuencia, bueno, nuevamente se hace la interrogante sobre si está conocido o no, o está documentado los casos en la unidad donde se encuentra el paciente por estafilococcus meticilino resistente. Entonces, si es sí, obviamente tenemos las opciones de vancomicina, ¿ya? Ahora bien, si no, aquí tenemos un tipo de paciente donde podemos usar monoterapia con piperacilina tazobactam, cefepime o cefepima, levofloxacino, imipenem o meropenem, ¿ya? Esta tabla engloba lo que es también conocida como la terapia de escalación, ¿ya? En donde vamos a descalar el tratamiento antimicrobiano, ¿ya? Tenemos un paciente con sospecha de neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Logramos documentar el examen microbiológico del material de la vía aérea inferior, ya a través de cultivos, para poder tener no solo documentarlo, sino también saber la concentración mínima inhibitoria a través del antibiograma de los antibióticos que se va a exponer este germen, ¿ya? Luego de esto, vamos a iniciar la antibioticoterapia empírica, teniendo en cuenta datos microbiológicos locales, ¿ya? Aquí obviamente nos vamos a guiar por lo que conocemos de la faena de la unidad donde se encuentra el paciente, ¿ya? Ya pasado 48, 72 horas después del inicio del tratamiento, tenemos que ver el resultado del cultivo y evaluar al paciente si viene en aras de mejoría, si se mantiene igual o peor, ¿ya? Aquí vamos a ver las variantes hemodinámicas, cómo está su saturación de oxígeno, cómo está desde el punto de vista gasométrico, cómo están los parámetros inflamatorios, ¿ya? Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Mejoría clínica después de las 48 o 72 horas después del inicio del tratamiento empírico? Si la respuesta es sí, vamos a ver los cultivos. Si tenemos un cultivo positivo, aquí lo que vamos a hacer es rotar la antibioticoterapia o vamos a simplificar la antibioticoterapia, ¿ya? Aún vamos a bajar en escalón porque estábamos usando fármacos de amplio espectro, es lo que se hace por línea general. Si el paciente mejora, pero no tenemos cultivo, entonces vimos que el paciente mejoró, lamentablemente no se documentó el germen, y aquí vamos a mantener el antibiótico por 7 días. Ya, lo que nos recomienda la IDSA es esto, 7 días. Ahora bien, si el paciente no mejora, tenemos que ver, nos vamos al cultivo. Digamos, si el paciente tiene un cultivo positivo, obviamente este cultivo, el paciente va a ver resistencia al antibiótico que iniciamos y lo que tenemos que hacer es rotar la antibioticoterapia y, bueno, intentar documentar otros germes, ¿ya? También nos podemos encontrar con el caso de que el paciente
no mejora, tenemos sensibilidad en el cultivo, está con los antibióticos ideales, pero el paciente no mejora. Entonces aquí tenemos que buscar otro foco que esté en el paciente, ¿ya? Ver u otra causa no infecciosa también que esté descompensando al paciente. Si la respuesta es no, ¿ok? Aquí, o sea, que el paciente no mejora y que tiene un cultivo negativo, habría que buscar nuevamente, cultivar al paciente, buscar ciclar nuevamente la antibiótico terapia para lograr la mejoría del paciente. En el caso de las neumonías broncoaspirativas o neumonitis o también, porque puede haber las dos presentaciones, o neumonitis aspirativa o neumonía aspirativa, son causas de inhalación de sustancias tóxicas o irritativas, que generalmente son de contenido gástrico que va hacia la vía aérea inferior. Y puede producir una neumonitis química, neumonía bacteriana o una obstrucción de la vía aérea como tal, ¿ya? Entre los factores de riesgo aquí están, pero me gustó mucho más este cuadrito que está acá, bien, que engloba en el fondo no solo los trastornos de glutorio, por qué se pueden dar trastornos de glutorio o por qué pueden haber migración a través de posterior a una colonización orofaringea. Acá vemos que los trastornos glutorios por trastornos esofágicos, como la galacia, como pacientes con cuadros de disfagia central, ¿ya? Que pueden ser debidas a ictus, ¿ya? O alteraciones del estado de conciencia ya seculares de un stroke, ¿ya? Enfermedades neurodegenerativas, el bajo nivel de conciencia por un cuadro séptico u otra causa que lo pueda conllevar, una neuroinfección, ¿ya? O medicación nos pueden llevar a un trastorno de glutorio y llevarnos a una aspiración silente, ¿ya? Por una parte. O puede ocasionar una macroaspiración y se comportarse como una neumonitis química como tal, que esto puede evolucionar a neumonías necrotizantes, puede evolucionar a abscesos pulmonares y la tasa de mortalidad es alta. Otras causas que nos pueden llevar a neumonía, ¿ya? Como tal, sería más que todo la colonización faríngea, donde vamos a ver el estado de desnutrición del paciente, la higiene dental, el cuadro de hidratación, una inmunidad baja, ¿ya? Estos serían como las causas más que todo que nos pudiesen ocasionar neumonías como tal, neumonías como tal que no se identifican en un principio como broncoaspirativa, pero esta migración, esta translocación bacteriana se va a comportar como tal igual, o sea, es lo mismo, ¿ya? Pero si bien el curso como tal es que una neumonía broncoaspirativa nos va a llevar a una necrosis, en general, los cursos son fulminantes y la alta tasa de mortalidad es bastante elevada. En el fondo, el tratamiento viene siendo amoxicilina con ácido clobulánico endovenoso, 2 gramos de amoxicilina cada 8 horas, ¿ya? Durante 14 días tenemos otras alternativas como lo es la amoxifloxacino, el ertapene o bien la clindamicina más una cefalosporina de tercera generación. También está la opción de iniciar, en vez de clindamicina, combinarlo con metronidazol, ¿ya? Y si el paciente está gravemente enfermo, el uso de la piperacilina tazobactam como monoterapia. ¿Bien? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Cualquier duda me pueden escribir al correo. Espero que haya quedado claro. Así que hasta luego y disfruten la clase.